Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad, Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino, Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Mi Dios es poderoso. Las víboras de este tiempo. Las víboras de este tiempo. Sábado 22 de agosto a partir de las 14 horas. 14 horas, en 8 de octubre, 4186 te invita la apóstol Yolanda Carolio. Es tiempo de echar la red a la derecha, es tiempo de echar la red a la derecha. San Juan capítulo 23 versículo 6, recuerda, sábado 22 de agosto, 14 horas, en 8 de octubre, 4186. Mi Dios es grande. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoro. Que Dios los bendiga a todos. Queremos informarle que por la gracia de Dios seguimos en vigilia permanente los días viernes desde las 18 hasta las 24 horas. Súmese a este grupo tan importante de hombres y mujeres de Dios que nos ponemos cada viernes en la brecha para interceder, para clamar y para buscar el rostro de Dios. Te bendecimos. Cada viernes entonces vigilias especiales y poderosas a través del grupo de la Iglesia Jesús es mi Salvador. 094 47 11 00. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. La Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados a partir de las 15 horas. Manantiales de vida en Eduardo Víctor Aedo 1990, esquina República. Te esperamos. Que de aquí el estado de la Florida, de los Estados Unidos de Norteamérica, el pastor Juan Espinosa y Lourdes Espinosa, saludando al apóstol Juan Andrés Buzo y al apóstol Liliana. Hay expectativas para este día, ya que estamos con hambre y sed de escuchar la palabra, una palabra que va a llenar, va a dar alimento a nuestro espíritu. Ponemos delante al apóstol Juan Andrés Buzo por la palabra que va a dar de enseñanza y a todos los expositores que van a estar ahí presentes. Estamos en oración en todo tiempo y en todo momento porque el Señor se va a glorificar grandemente en sus vidas para poder llegar al cuerpo de Cristo, donde todos estamos unánimes en un mismo sentir, a pesar de las luchas, a pesar de la adversidad, a pesar de las muchas inconvenientes que han pasado, pero tenemos bien claro que la fe no decaiga de cada uno de nosotros y nos mantengamos así firmes. Yo doy gracias por sus vidas, por su dedicación, por el propósito, por abrazar la obra de tal forma que estamos
con alegría y sobre todo con el gozo de escuchar a cada expositor. Un saludo para todos desde aquí del estado de la Florida. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are high, you're the answer to it all, to it all. Muy buenas noches, las más ricas bendiciones. Bueno, acá estamos con mi esposo, el pastor Juan. Estamos expectantes, estamos emocionados. En lo personal estoy muy emocionada. Queremos en esta noche saludar y abrazar a nuestro abuelo, el apóstol Juan Andrés Busso, apóstol Liliana. Y lo digo con todo respeto y con todo cariño, porque desde que empezamos con estas enseñanzas de la paternidad, de las clases de paternidad, enseguida vino a mi mente el árbol genealógico espiritual. Así me he proyectado. El apóstol José Luis Carolio, nuestro padre ministerial, el apóstol profeta Yolanda, tenemos el privilegio de que sean nuestros padres y de pertenecer a una familia tan linda, con una visión tan amplia de lo que es la paternidad. Abarca mucho, quiere decir reestructurar, es familia, es familia. Y es interesante el título de este congreso. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y qué difícil es guardar nuestro corazón. Es muy difícil. Pero podemos decir hoy, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y queremos darle gracias primeramente a Dios por tocar el corazón del apóstol Juan Andrés Busso y apóstol Liliana, y que pudiéramos tener esta oportunidad de tener este encuentro en Uruguay, este congreso de paternidad en Uruguay. Yo leía una y otra vez el versículo allí en Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y yo le decía, Señor, esta palabra tiene que ser rema en mi espíritu. Esta palabra tiene que producir un antes y un después. Esta palabra tiene que formar algo dentro de mí, de lo cual puede hacer una fortaleza para poder enfrentar lo que viene. Así que les mandamos un abrazo, los abrazamos con todo cariño al apóstol Juan Andrés Busso, apóstol Liliana, al apóstol Byron Walter, a su esposa, al apóstol José Luis, apóstol profeta Yolanda, a cada uno de los expositores de diferentes países. Esperamos que este sea un tiempo especial donde haya un despertar, donde haya un renacer. Así que bueno, los bendecimos, les mandamos un abrazo grande, un abrazo fuerte. Dios les guarde, Dios les bendiga. Las más ricas bendiciones para todos.
Los bendigo a mis hijos, Juancito, bendigo a mi hija Lourdes también, pastor y pastoras del Señor allí trabajando en Miami, un lugar donde hay muchos frutos por recoger y lo están haciendo, están viendo la mano del Señor moverse. Y ella, apóstol Miguel Ángel, decía un antes y un después, ¿verdad? Y qué bueno, porque el hecho de que tú estás sentado aquí al lado mío ahora en este momento tiene que ver con eso, con un antes y un después, ¿verdad?, de la paternidad. Sí, es importante porque yo pude experimentar ese proceso, aún lo sigo experimentando. Aprendí muchas cosas dentro de la paternidad, y una de las cosas que, digamos, se fue en el sentido, como fui una persona que desde muy chico estuvo solo, no tuvo padre, y bueno, me crié sin el amor, sin la protección, y bueno, no. Pero llegó un tiempo que Dios tenía marcado en mi vida, conocí al Señor. Yo no diría que conocía al Señor en ese momento. Yo era un manotazo de ahogado que tiré para decir de que verdaderamente quería cambiar mi vida. No sabía cómo, pero era lo último que me quedaba. Tu vida se movía en los lugares oscuros, ¿verdad? Por falta de dirección, ¿verdad? Seguro, sí, no tuve dirección, y la dirección la tomé yo mismo con mis propias decisiones que tomaba. Y bueno, y así fue que después, a cierta edad, llegué y conocí al Señor. O sea, me entregué al Señor. O sea, entregué mi vida al Señor sin saber verdaderamente qué era lo que me tocaba. Yo quería cambiar solamente mi vida. Claro, uno se proyecta en aquellas cosas que dice, bueno, esto me parece importante en este momento de mi vida. Pero claro, lo de Dios es siempre superior a lo nuestro, ¿verdad? Y eso es lo que la revelación de la paternidad lo va guiando a uno para poder alcanzar lo que es superior, no lo que uno quiere. Por eso muchas veces el entender la paternidad es dejar lo nuestro, porque así es correcto, dejar lo nuestro para poder entender lo que Dios quiere. Y ahí está el secreto de vencer y romper eso. ¿Para qué? Para que se produzca esa manifestación de Dios. Y en tu vida, por muchos años, más allá del hecho de ser creyente, que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, tú trabajaste 17 años enseñando y ministrando hijos como pastor. Como pastor, sí. Tuve 17 años preso, y después Dios me llevó 17 años a predicar la palabra en los mismos lugares donde me conocían. O sea que qué importante era la determinación, como decía el apóstol Ventramini, la determinación de que cuando uno sabe quién es y cuál es el propósito. Y bueno, durante 17 años estuve predicando la palabra ahí. Pero pasó algo muy importante. Yo era pastor y predicaba la palabra, sí, y todo, pero no era padre. Entonces yo sabía lo que ellos estaban sufriendo porque yo lo había vivido. Claro. Entonces uno puede experimentar lo que ellos vivían y lo que estaban sufriendo porque uno lo vivió. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando el apóstol Juan Andrés nos cuenta su experiencia, nos transmite su conocimiento, su sabiduría, por supuesto, ¿verdad? Eso fundamentado en la palabra, eso sí. Como dice siempre él, dice el apóstol Byron, dice, me enseñó a mí, nuestro padre, dice, bueno, a ver, decime dónde está en la palabra, ¿verdad? Es decir, el padre justamente, la palabra tiene que ser el sustento para que el hijo pueda tener vida, porque si no va a ser un padre a medida o a diseño de la voluntad de un hombre. Pero cuando nosotros le transmitimos los principios de Dios, ya no es un diseño a voluntad de hombre, sino que es a voluntad de Dios. Seguro, porque yo recuerdo que yo lo que buscaba siempre, les enseñaban que buscaran una cobertura. Una vez que salieran de ese lugar, buscar una cobertura. Y no conocía lo que la paternidad, verdaderamente. Entonces, un día llegó el apóstol Buzo, yo creo que llevo casi el mismo tiempo que usted, que lo acepté la paternidad, más o menos, sí, casi fue en el mismo tiempo, y él llegó a Uruguay, a Montevideo, y yo estaba en la puerta, porque me gusta recibir en la puerta a la gente, y él entró. Y lo primero que le pregunto a él es, apóstol, ¿no tiene algún libro de lo suyo? Y me miró y dice, no, acá no tengo. Y llamó a uno de sus hijos y le dice, andame al auto y tráeme un libro para Miguel Ángel. Y yo iba a sembrar.
Y me dice, no. Sembró él primero. Qué bueno. Y yo agarré, metí la paternidad la metí en la cárcel también. Y ahí fue. Claro. Porque él me dijo, ande vayas, meté la paternidad. y yo metí la paternidad dentro de la cárcel. Fue lo que más incluso me llevó a no aceptarla ellos, sino a rechazarla. Claro. Porque seguro... Te formas, como decía la pastora Lourdes, decía, la paternidad nos transforma, nos reforma, ¿verdad? Es decir, nos cambia. Claro, un diseño equivocado tiene que empezar a aceptar el diseño que corresponde, y ese es el secreto, ¿verdad? Y las naciones están necesitando. Entonces tú empezaste a transmitir la paternidad dentro de la cárcel. Empecé a transmitir la paternidad dentro de las cárceles, y recuerdo que teníamos muchos pastores amigos también que entraban, y cuando me escuchaban hablar de paternidad, es como que decían, ¿de dónde está sacando estas cosas este? Sí. Pero yo ya tenía un convencimiento que lo que estaba haciendo era verdaderamente un tiempo nuevo de parte de Dios, una manera de cambiar, y bueno, y ahí mismo empecé a formar también hijos. O sea, no sabía yo que estaba formando hijos, yo estaba formando discípulos. Después entendemos que discípulos también pasan a ser hijos, ¿no? Claro. Y bueno, que llegó un momento que algunos permanecieron, y algunos incluso están todavía con nosotros. Algunos tenemos aquí algunos que están con nosotros. Claro. Es muy importante que se pueda entender esto. Miguel transmitía un discipulado, pero ya no era un discipulado de ciertas cosas, sino que era un discipulado sobre la paternidad. Entonces le estaba dando principios a los presos que hablaban de un cambio de vida, un cambio de realidad. Es que... Y ahí es cuando pasa que hoy por hoy, como tú dices, hay discípulos que aprendieron paternidad y hoy están aquí en nuestra casa, que te vinieron a buscar. Amén, amén. Porque yo después entendí una de las cosas, que lo que más necesitaban ellos era un padre. Porque justamente el que necesitamos es a Dios Padre verdadero, pero cuando está con nosotros en nuestro corazón lo estamos transmitiendo. Claro, discipulados hay muchos, enseñanzas hay muchos, ministerios de enseñanza, de capacitación, para doctorados, hay muchos. Pero el diseño de paternidad es algo que no solamente es necesario para la formación de la realidad de lo que Dios quiere aquí en la tierra en este tiempo. Recordemos que Dios dice, antes de que venga el día terrible de Jehová, ahí Dios estaría justamente haciendo que el corazón de los padres y los hijos se vuelva, y eso es lo que ocurrió. Es decir, tú no tuviste un padre visible en su momento, ¿verdad? Los que vos estabas ministrando y discipulando no lo tuvieron, pero cuando vieron en ti un padre, porque le transmitía la paternidad, no tuvieron problema, y hoy permanecen. El tema es ese, que quien abre el corazón, y de eso se trata, yo tengo que abrir el corazón y entender. Muchas veces hay gente que se está preguntando, Miguel, esto, dice, ¿por qué? Si yo voy a una iglesia, si yo soy fiel en muchas áreas, pero ¿qué es lo que pasa que no puedo ver la proyección de lo que Dios quiere para mi vida? Es lo que te pasó a ti. Eras pastor. Sabe que una de las bases fundamentales que utilicé y desarrolló también mi ministerio, porque como no tuve mi padre, aunque lo tenía físicamente, nunca había estado con él, nunca había tenido una charla, nunca nada con él, pero cuando yo conocí la paternidad, me llevó a perdonar a mi padre, porque yo con mi padre no teníamos distancia. Entonces, después que yo perdoné a mi padre, yo para sacar algo de adentro mío, y ya fue más libre mi ministerio, que hoy en día una de las cosas que, incluso aún en el Evangelio, aún hay mucha gente, muchos siervos de Dios que no han podido perdonar a sus seres queridos. Y la paternidad lo hizo. Y la paternidad lo hizo. Pero digo que hay gente que está sufriendo hoy en día eso. Qué lindo, Miguelito, compartir esto. Qué lindo poder haciendo cosas maravillosas. Y bueno, hoy los hijos de los hijos de los hijos. Por eso Dios habla de hijo, de hijo, de hijo, ¿verdad? Así que bueno, aquí estás como hijo del apóstol Byron, hijo del apóstol Juan Andrés, hijo del apóstol José Luis, y tus hijos que te están siguiendo. Hay muchos que están hoy en la iglesia, así que durante todo esto, como Dios va a estar haciendo cosas. Tenemos una hija de la casa que ministrarle adoración a nuestro Dios.
Fernández, argentina también es ella, vive hace muchos años aquí en Montevideo, Uruguay, y quédese allí porque ya enseguida tenemos una segunda ministración, una palabra poderosa de parte de Dios, y después voy a estar diciendo quién será el que va a estar trayendo ese mensaje, porque para mí, el otro día yo se lo confesé a él, fue una herramienta poderosa para mi vida también. Así que vamos a este momento musical y ya regresamos. Esto es el Congreso de Paternidad de Fe, aquí en Montevideo, Uruguay 2020. Así que guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ya volvemos. Buenas noches, estamos desde aquí, desde el Uruguay, para el primer Congreso de Paternidad, desde aquí de Montevideo. Los bendecimos en el nombre de Jesús y queremos cantar con alegría, con gozo al Señor, que es merecedor de toda gloria, toda honra y toda alabanza. En Juan 4:23 dice que Dios procura verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y aquí estamos para adorarlo en espíritu y en verdad. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con las flautas al monte de Jehová. Celebraremos su Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va por el monte de Jehová. Celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Mi Dios es Las Déboras de este tiempo, las Déboras de este tiempo. Sábado 22 de agosto, a partir de las 14 horas, en 8 de octubre, 4186 te invita la apóstol Yolanda Carolio. Es tiempo de echar la red a la derecha, es tiempo de echar la red a la derecha. San Juan capítulo 23 versículo 6, recuerda, sábado 22 de agosto, 14 horas, en 8 de octubre, 4186.
Buenos días. En esta mañana quiero saludar a la amable audiencia que día tras día está allí atento al mensaje, a la palabra, a la bendición, a la presencia de Dios, clamando en su corazón por fe en Dios de que el Espíritu Santo reine en el hogar. Qué lindo es haber conocido al Señor. Cuando digo conocido, no es que lo hayamos visto con nuestros ojos, sino que lo hemos experimentado en el corazón. En alguna manera, Dios hizo posible que cada uno de nosotros, con distintas experiencias, hayamos tenido ese primer día de haber escuchado la palabra de Dios, una palabra poderosa, una palabra que nunca olvidaremos, una palabra que nos sacudió nuestras bases de la fe, nuestro entendimiento, nuestra razón, y cambió nuestra dirección de vida. Todos caminábamos no se sabe hacia dónde, hasta que Dios se nos presenta, se nos apersona, se nos revela en la persona de Jesucristo, a través de una palabra, a través de un cántico, a través de una poesía, a través de una invitación, a través de alguien que nos distrajo la atención de esta vida presente, esta vida material, esta vida física que vivimos aquí en este planeta, y nos lleva los ojos hacia Jesús. Como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y qué lindo es hablar de fe. Yo bendigo los hogares de esta mañana, porque nosotros tenemos, los hijos de Dios, tenemos la capacidad y tenemos el privilegio de bendecir, es decir, de decir bien, de desear lo bueno, de desear lo mejor, lo que, digamos, llena la necesidad de cada persona, porque de otras necesidades, bueno, usted escucha los informativos y es tedioso lo que durante todos estos meses hemos venido soportando en cuanto a este coronavirus que se ha instalado en la sociedad, en el mundo entero, y no nos podemos abstraer de todas esas noticias que son constantes y bueno, como que ya nos dejan un resultado bastante negativo, ya digamos como que duele, lastima, crea una psicosis, algo que nosotros desearíamos ya que se acabara, y en esta mañana oramos al Señor en nuestro corazón de que esto tenga su fin, a pesar de que se se refiere cosas de como que esto se instalará y no se irá más. Nosotros pensamos totalmente a la inversa, contrario a todo esto, porque es incómodo andar con los barbijos, con los tapabocas y con todas esas cosas que necesariamente porque así está dispuesto tenemos que guardar, y bueno, lo hacemos respetuoso, pero ese no es el tema en esta mañana. En esta mañana es seguir tratando a nuestro Dios, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, un Dios que no es una religión, porque una religión son una cantidad de dogmas, de estatutos que los hombres van creando y van instalando allí en un sistema de conducta, en un sistema de disciplina, pero que no trae salvación. No habla de arrepentimiento, no habla de condenación, no habla de vida eterna, no habla de transformación de vida, no habla de la amistad y el compañerismo y la familiarización con Dios, ese Dios invisible, el cual nosotros tenemos que creer sí o sí, porque si no, la fe no tiene cabida. La fe precisamente es para creer en lo que no se ve. No es tan fácil, pero quiero decirte en esta mañana, querido oyente o querida oyente, que la fe es un atributo de Dios, es un don de Dios, es un Dios sugerido y entregado y digamos, ministrado por Dios. Es el principio de nuestra fe, precisamente es recibir sin ver, sin entender nada, ese proyecto de vida que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Unos muy pequeños, unos apenas nacen, sus papás son pastores o dirigentes de alguna iglesia, de algún grupo cristiano, grupo de música, grupo de cántico, en fin, profesores de teología, cosas así, y nacen ya en ese ambiente. Pero otros ya más avanzada la edad, jovencitos, otros mayores, y otros ya a una edad bastante avanzada, pero todos con el mismo propósito de Dios, un propósito de amistad, un propósito de salvación, porque hemos de morir y habremos de resucitar. Eso es lo que enseña la Biblia, que está establecido para todos los hombres y mujeres que mueran una sola vez, y después de esto como que hay un despertar a un juicio para recibir el premio o el castigo, el pago al cual hayan sido sus obras buenas o malas, dice la Escritura.
Toda la Biblia habla sobre ese tema. Y eso no es religión. Eso es misericordia y amor de Dios, que no quiere que vayamos a un juicio sin estar debidamente asesorados, preparados y defendidos. Por eso la Escritura en cierto lugar dice, sabiendo que Dios habrá de hacer esto, prepárate para el encuentro con tu Dios. Y lo que estamos haciendo los creyentes que vamos a una iglesia, que leemos Biblia, que oramos, que clamamos a Dios y que cada día estamos allí atentos a todo lo que pueda ser relacionado con este tema, estamos dispuestos a digamos, a estar con nuestra vida totalmente dependiente de Dios, no dependiente de lo que nos parece o lo que quisiéramos, sino dependiente de Dios. Es como morir a nuestro querer para obedecer el querer de Dios, y eso no es fácil, no es tarea, liviana ni barata, es difícil. Por eso Jesús en cierto momento dice, el que no es capaz de cumplir ciertas disciplinas, no es digno de ser mi discípulo. Y en otros lugares Él dice que nosotros nos debemos sentar, sacar cuentas y vamos a disponer de nuestro ánimo, de nuestra disposición, de nuestro tiempo, a cumplir todas las demandas de la palabra, porque si no, dice que en la mitad del camino, cuando esté ya avanzada la obra o la construcción de nuestra posible fe, abandonemos el camino y bueno, nos vayamos nuevamente a nuestras costumbres de antes, a nuestra vida sin Dios, apartados de Dios, ajenos de los propósitos de Dios y viviendo a nuestra manera. Dice, saquen cuenta, muchachos, y después decidan si decir sí o no. No sea cosa que prometan, o se prometan a sí mismos, no lo hagan, y después los vecinos, los familiares, las personas que estén observando la conducta de ustedes se van a reír, se van a burlar de ustedes, y todas esas cosas que son consecuencias de una vida, apresurada, sin tomar el recaudo necesario para empezar una carrera. Dice Pablo el apóstol en una de sus cartas que he corrido la carrera, he guardado la fe, dice, por lo cual como que él esperaba un tipo de reconocimiento, ¿verdad? De trofeo por lo que él había hecho. Dice, y no solo yo, sino todos aquellos que abracen la fe, tengan la seguridad que al final se le dará un tributo por lo que se esfuercen a poner en obra en esta vida. También así en el Apocalipsis, en el último capítulo de Jesús, ya terminando la revelación de ese precioso libro que se llama Apocalipsis, que algunos dicen que es el final, Apocalipsis es el final. Sin embargo, la traducción de la palabra Apocalipsis es revelación de la vida que habrá después de esta que acabamos de vivir sobre este planeta. ¿Qué pasa después con nosotros? Nos mudamos nos transformamos en otro ser, en otra criatura. No, nada de eso. Seguimos siendo nosotros, las mismas personas, que adoptaremos un cuerpo nuevo. En la resurrección resucitaremos, dice la Biblia, y así también lo hizo Jesús. Él, es la primicia de los que habrían de resucitar. Jesús es el primero en resucitar para que creamos nosotros que estamos hechos a la misma semejanza de Él, es decir, de carne, hueso, sangre, todas esas cosas, que también resucitaremos tal cual como Él resucitó. Dijo Pablo, y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Pero Cristo resucitó, venció la muerte es el pago del pecado. Eso es interesante. ¿Por qué resucitó Cristo? Es a dar a entender que Él venció a aquel que nos había vencido a nosotros, porque al ser pecadores, lo que estaba destinado para nosotros, condenación es muerte. Dice, la paga del pecado es muerte. Y nosotros, sin Dios, estábamos muertos en delitos y pecados, o sea, separados de Dios, sin la misericordia de Dios dispuesta hacia nosotros, sin el perdón de Dios, sin familiarizarnos con Dios, o sea, vivíamos ajenos, dice la Escritura, ajenos a la vida de Dios. Hay una vida humana y hay una vida espiritual. Bueno, aquellos que han creído en Cristo, que se han arrepentido de sus pecados, que han entendido que estamos viviendo una vida inadecuada, una vida indebida, no pensada, no establecida por Dios, bueno, han tenido esa sabiduría, esa inteligencia, ese premio de recibir a Jesús como su Salvador gratuito, porque Jesús nos da una salvación gratis,
solamente tenemos que decir, creo que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Y ahí comienza toda una etapa, digamos, por decir, una franja de una vida diferente. Y la Biblia dice, es pues la fe, por decir así, como que es una herramienta importantísimo en el creyente, tener fe. Nuestro acercamiento a Dios es creer que Dios existe aunque no le veamos, porque Dios es espíritu, no se le ve. Incluso más, dice la Escritura que Él es galardonador de los que creen en Él aunque no lo veamos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto es una premisa, es, por decir así, es una definición de la fe. Es pues la fe, es una definición de la fe, ¿verdad? No es la sustancia, no es en sí la fe, sino es una declaración, es la convicción y la certeza, es una actitud en uso como herramienta para seguir creyendo lo que está escrito, lo que está establecido y revelado en la Escritura, ponerlo por obra y tener los resultados consecuentes. Y en esta mañana yo te invito a que tú te reveas cómo es tu fe, qué es fe para ti. ¿Alguna vez pensaste profundamente? Porque hay personas que a veces uno le habla de fe y dice, yo tengo una fe muy grande en Dios, yo tengo una fe tremenda, yo creo en Dios de una forma muy especial, ¿verdad? Y a veces uno queda mirando, observando el comportamiento de la persona y lo ve totalmente a la persona que acaba de decir esos términos como totalmente vacía o de una fe totalmente insustancial, sin sustancia, sin fuerza, sin peso. Las mismas palabras a veces hasta habla de temor y como que está dependiendo más de sí que de Dios, ¿verdad? Y la fe es todo lo contrario, la fe deposita su confianza en Dios. Incluso más, la fe viene al corazón, dice la Escritura, por el oír la palabra de Dios. O sea que yo diría en esta mañana, desde mi pobre expresión, que la fe es una sustancia instalada por la palabra de Dios en el espíritu de las personas. Eso es lo que a mí me parece, que es una sustancia instalada por la palabra de Dios en el espíritu, que es allí donde se establece esa manera, digamos, como una forma de química, porque dice, la fe viene por el oír de la palabra, y usted va sumando palabra más palabra de Dios, y va agrandando su fe, va posicionando en su corazón una confianza, una certeza, una certidumbre, una constancia, o un constante, por decir así, de que todo eso es verdad, porque lo que proviene de Dios es verdad. Él no miente, en Él no hay mentira alguna, en Él, dice la Escritura, no hay tinieblas, en Él solamente hay luz, y al ser luz, Él es la verdad, y Él es luz, y Él es el único camino, ¿verdad? Entonces, en Dios podemos caminar seguros. Incluso más, dice, el que cree en mí ya no andará más en tinieblas, o sea, no hallará más no tropezará más, no caerá más, no andará a tientas, sino que andará seguro a pesar de que no vea nada positivamente. Si nosotros seguimos todo el capítulo 11 de Hebreos, hay todo un historial de personas en toda la historia de la humanidad que por fe lograron cosas grandísimas, y por fe incluso más, dicen que algunos fueron alzados, se habla de Noé, se habla de Abel, se habla, yo que sé, de una cantidad de personas allí que alcanzaron testimonio de que eran justos. Por ejemplo, Abel, dice, porque por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual por esa fe, dice, alcanzó testimonio de que era justo. O sea, recibió un premio, recibió un aval de parte de Dios. Dios nos califica por la fe en el corazón, lo que está escondido de los ojos de los hombres, pero no de los ojos de Dios, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y después también dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea que los resultados de esas personas que hicieron las cosas que agradaban a Dios por fe, nos invita a nosotros a tener ese mismo comportamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Yo hablaba en
programas anteriores, de que nosotros nos estamos preparando para la eternidad y estamos haciendo todo por fe, confiando que Dios, que estamos caminando hacia la eternidad y que al final vamos a tener una premiación de parte de Dios, porque la Escritura dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y estamos caminando en confianza y en fe en función de eso, y estamos juzgando a este mundo y juzgando a los demonios, a los ángeles caídos, porque también yo hablaba el otro día de que nosotros vamos a juzgar a los ángeles y juzgar al mundo. ¿Cómo lo hacemos? Precisamente con nuestra conducta, totalmente a la inversa de lo que hace todos los demás, las generales de la vida, ¿verdad? Digamos, el porcentaje más grande de la gente, bueno, tiene una forma de ser, como no conoce a Dios, se comporta de cualquier forma, no tiene principios, no tiene valores. Hay personas que sí tienen algunos valores y principios, pero no la mayoría. La mayoría vive sin principios y sin valores, va caminando como se le dé la vida. Pero Dios nos invita a una vida sistemáticamente en obediencia, en santidad, en temor, y sabiendo que nosotros tenemos que abstenernos de satisfacer los deseos pecaminosos del alma, las concupiscencias, las lascivias, la vida sin dirección, la vida sin proyección, la vida sin meta, la vida sin un punto fijo al cual debemos dirigirnos. Como dijo Pablo, prosigo el blanco, ¿verdad? O sea, con una vida con dirección, una vida con brújula, una vida con sentido, con razón de ser. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y en esta mañana yo te invito a que abras tu corazón y le pidas a Dios que a través de su palabra Él vaya instalando en ti una naturaleza divina, una naturaleza nueva, para la vida que vendrá después de terminar esta vida física en esta tierra. Y eso es lo interesante de la invitación de nuestro Dios, de que no estemos nosotros ajenos a saber qué pasará después que nos muramos. Se termina todo, se acaba todo, somos transformados en otra cosa, todo llegó hasta ahí, ya está, o hay algo más allí. No hay que olvidar que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, fuimos creados eternos, igual que Dios, eternos en nuestro espíritu y en nuestra alma. Nuestro físico se desgasta, nuestro físico ciertamente va a llegar a tomar una posición de arrugas, de canas blancas, de falta de fuerza, de falta, digamos, de hasta de querer trabajar, porque nos cansamos, nos fatigamos, tenemos desgastes naturales de los estreses que vamos viviendo en esta vida, y bueno, ese físico no soporta, por decir así, el castigo de lo rudimentario de la vida. Y Dios nos ha prometido a través de su Hijo Jesucristo darnos un cuerpo totalmente nuevo para vivir una vida eterna, una vida sin cansancio, una vida, incluso más, el trabajo es parte del pago del pecado, de la desobediencia del hombre. Cuando nuestro primer ascendente, que es Adán, y su mujer Eva, pecaron, como maldición vino el trabajo. Con el sudor de tu frente comerás tu pan cada día, todos los días, o sea, con el sudor de tu frente, con el trabajo, y hubo una maldición sobre la tierra, que espinos y cardos te producirá la tierra, es decir, que sacrificio, dolores, cansancio, estrés, todas esas cosas, es fruto de la desobediencia del hombre. Y Dios nos llama hoy, si es que nosotros entendemos que eso es real, que eso sucedió, que eso es resultancia de la desobediencia de nuestro primer ascendente, que es Adán, que nosotros obremos de una manera totalmente distinta, y que por fe le creamos que Dios nos ofrece una vida distinta, una vida en comunión eternamente con Él. A su presencia iremos, con Él estaremos eternamente, y seremos coherederos con Cristo de todo lo que Dios se lo dio a Él, por ser Él el primer obediente en todo. Dice que fue tan obediente que aún obedeció hasta dar la vida por agradar a su papá, Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios creador del cielo y la tierra. Y nos invita a nosotros a que tomemos ese modelo de vida que es Jesús y vivamos una vida en total obediencia. Te quiero decir más en esta mañana. Es una experiencia hermosa que todos quisiéramos obtener, la fe, pero esto se produce a través de una disposición interna, causada por el creer que es posible lo que estoy queriendo obtener.
O sea, que decir, ¿qué es la fe? Es lo que me prepara a creer, me predispone a un objetivo. Por eso dice, es la certeza de lo que espero. Es la convicción de lo que no veo, pero sé que lo voy a tener, no sé si hoy, luego, mañana, pasado, o dentro de un rato, o en segundos, pero eso quiero, y a eso me promuevo, hacia eso me dirijo, hacia eso me proyecto, y lo voy a alcanzar. Me predispongo, me propongo alcanzar un objetivo, y eso es la fuerza que tengo interiormente, y me motiva para alcanzar aquello para lo cual me direcciono. No sé si fui claro, o si fui preciso, o fui simple, o fui muy complicado en explicarlo. Eso es una vida totalmente dada a creer en lo posible, que estoy queriendo obtener algunos... Hay un ejemplo de una mujer cananea. Yo les voy a leer acá en San Juan, Mateo 15, la vida de una mujer que no era hebrea, o sea, no era judía. Casi en los evangelios encontramos actitudes y comportamientos de personas que no eran hebreos, o sea, no eran judíos como decimos nosotros, sino personas totalmente ajenas. Y acá yo voy a leer una mujer cananea. Los cananeos eran fenicios, eran egipcios, eran personas que estaban muy distantes de ser hebreas. Y dice, saliendo Jesús de allí, capítulo 15 de Mateo, versículo 21, dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué tremenda historia, qué maravilla de historia, ¿verdad? Aparte, ella era una mujer que no era hebrea, pero sin embargo dice, hijo de David, da la idea de establecer que tiene la certeza de que él es el Mesías prometido, que desciende de David. Y lo que raro es que esta mujer advierte que su hija es atormentada por un demonio. Es la evidencia que ella está informada de lo que es un demonio y cuál es la actitud o la manifestación de estos seres invisibles. Y ella lo descubre sobre esta chica y agrega, su actitud de sumisión a Jesús, porque viene y dice, Señor, socórreme. Lo que pasa aquí es que nos sorprende, pues Jesús no le contesta. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Sumado a esto, los discípulos le ruegan a Jesús, comentando, despídela, Señor. Esto es duro, es contrario a lo que debiera ser, pero nos permite entender que esta mujer está convencida de lo que todavía no vio y cierta de lo que ella espera. Ella está esperando, a pesar de todas estas complicaciones, esas alteraciones negativas, de que Jesús no le contestó palabra alguna, que los otros la querían despedir, a pesar de escuchar de los labios de Jesús que es a los hijos o a las ovejas de Israel que soy enviado, como dijo él. Pero la conducta de la mujer muestra que no se da por vencida, que hay algo que la motivó a salir de su casa y lo va a lograr al precio que sea. Y Jesús obstina en decir que a los perrillos no les es dado este privilegio, pero ella contesta, pero a los perrillos aún de la mesa de sus amos se alimentan. En otras palabras, de las migajas. Bendita fe, bendita postura. Oh, qué grande, qué bueno. Toda una guerra teológica. Jesús que no y ella que sí. Los discípulos que no y ella que sí. Y entonces Jesús termina diciendo, grande es tu fe, mujer. Entonces
grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces hay un precio, hay una demanda de parte de Dios, y tiene que haber de parte nuestra una predisposición a alcanzar objetivos de que no lo vemos, pero que estamos ciertos que si proviene de Dios, que es posible, porque Él es todopoderoso. Nosotros posiblemente no estemos debidamente preparados para muchas cosas, pero con la fe que proviene de Dios, es una fe diferente, es una fe gestada por Dios, es una fe con propósito de parte de Dios, es para que creamos en Él y en su palabra y en sus dictámenes y en sus promesas, y que podamos, cuando vayamos a orar, armados, revestidos por esa fe, por esa sustancia que se traduce y se transforma en una química, y que está allí en nuestra mente y en el corazón y en los sentimientos y en los afectos y en el intelecto nuestro, y derribamos todo obstáculo posible. Esta mujer derribó todos los obstáculos. Jesús como que la desafió desairadamente, no le contestó, no le dio respuesta, no le habló. Los discípulos querían alejarla como de poniéndose entre Jesús y la mujer, pero ella insistía, dijo, y Jesús le dijo, el pan es para los hijos, y no es para los perrillos. Y ella dice, pero los perrillos aún comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Lo que los cristianos o los creyentes o los hijos de Dios no le dan importancia, bueno, a eso me refiero yo quiero eso, aunque sea eso, porque eso es riqueza, para que nosotros sepamos que todo lo que viene de Dios tiene su valor. ¿Dónde lo vemos esto? Cuando Jesús, dando de comer a más de 5,000 personas, dice que sobraron 12 cestas, y Jesús dice, juntarlo todo y que no se pierda nada, porque todo eso tiene valor, es pan del cielo, es pan eterno, es promesas de Dios, es bendición de parte de Dios, no lo tiren. Me acuerdo cuando yo era chico, o cuando éramos chicos con mis hermanos, mi mamá nos decía, no tiren el pan porque es gracia de Dios. Y es así, hoy ya casi no se nombra esas cosas, ¿verdad? Pero para nosotros era muy importante el valor que le dábamos al pan. Otra muestra de fe es la confianza en la palabra de Dios. Vamos a leer ya rápidamente porque el tiempo se nos va, se nos dispara, ¿verdad? Hay un pasaje de la escritura de un centurión, dice capítulo 8 de Mateo, que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogado. Centurión era un jefe de centena, digamos un romano, que tenía a su cargo 100 personas o soldados a los cuales él dirigía. O sea, no era hebreo, estamos tratando de dos personas que no eran hebreas, la mujer esta cananea y este hombre que es un centurión, un romano. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Como tú creíste, te sea hecho. A eso nos apela Jesús, a que tengamos esa fe que proviene de Dios. Es una fe santa, es una fe con propósito, es una fe, no es que tú te vayas a comprar un coche último modelo, no es que vayas a tener un apartamento que valga $2 millones, es una fe conducente a lograr las promesas y lo que Dios tiene preparado para ti para la eternidad. Dios te llama a una comunión eterna con Él, perfecta, completa y eterna con Él, y que todas las demás cosas que tú... Eso es en cuanto a la salvación, una fe para ser salvos. Las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas,
todas las demás cosas. No es preciso ni que pidas, viene por añadidura. Y en esta mañana yo te digo, en el nombre de Jesús, recibe esa fe de parte de Dios, recibe esa sustancia, recibe esa química que viene del Espíritu, de la expresión de amor que Dios tiene por los pecadores, porque de tal manera Dios ha amado al mundo, que ha dado su único Hijo, todo lo que Él tenía, todos sus valores, toda su riqueza, lo más preciado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y esta mujer cananea dice: Hijo de David, ten misericordia de mí, escucha mi clamor, mi hija está gravemente atormentada por un demonio, sálvame, socórreme. Y este hombre dice: mi siervo, no soy yo, es mi siervo, es mi servidor, mi empleado, está atormentado y sufre este hombre, yo vengo a pedir que tú le salves, pero no es preciso que tú vayas, mi casa está desordenada, posiblemente había costumbres así como gentil que él era, que no eran de acuerdo a las costumbres de los hebreos. Por eso él dice: no vayas a mi casa, di la palabra tiene poder, la fe en la palabra, susténtate en la palabra, la fe va a venir a tu corazón cuando tú leas palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios, cuando esa palabra trabaja en tu corazón, cuando tú te ejercitas de acuerdo a esa palabra, esa promesa de parte de Dios, entonces tu fe se agiganta y los premios y los objetivos y los alcances tuyos serán innumerables, indecibles e incontables, porque Dios estará contigo, no te dejará, no te abandonará, y dice: aunque estés en cadenas de prisiones, clama a mí y yo te responderé. Y en esta mañana yo te animo a que clames al Señor y pídales a Él, y que busques su reino y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Sé sabio en pedir, sé sabio en buscar el reino de Dios, sé sabio en cómo utilizar la fe, no para cualquier cosa, no para cualquier motivación natural humana o por decir así, esas peticiones naturales nuestras. Yo quiero sacar el 5 de oro, yo quiero tener, un empleo que gane no sé cuánto, quiero jugar en el Barcelona o en el Inter de Milán, todas esas cosas. No, es para la salvación, es una herramienta para ser salvo, es para apegarte a la palabra de Dios, a las promesas, y tener las resultancias de eso. Y en esta mañana te bendigo en el nombre precioso de Jesús. Bendigo a aquellos que están en pruebas, aquellos que están en dificultades. Hay personas que han sido sacudidas en su fe, que se han debilitado, que se han entibiado y están pasando momentos difíciles. Te bendigo en esta mañana y declaro que en esta mañana la palabra de Dios quedará trabajando en tu vida, y hoy vas a tener un día diferente, y el Espíritu Santo te va a sustentar de esa fe, el Espíritu Santo te va a rociar de esa fe, el Espíritu Santo va a establecer dentro tuyo los beneficios de esa fe que proviene de Dios, y será inalterable. Todo lo que Dios ha prometido para ti lo vas a alcanzar, porque Él es fiel y no es deudor de nadie. Que el Señor te bendiga, y será hasta el día de mañana, Dios mediante. Que la bendición de Dios esté sobre tu vida. Exáltate, Señor, exáltate, Señor, que se llene. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.